El cartón bajo mi espalda ya se había ablandado después de 3 meses de absorber el calor de mi cuerpo y, de vez en cuando, las goteras del quemacocos del Honda. Apoyé la palma de la mano contra la ventana, viendo cómo el vaho de mi aliento empañaba el vidrio en pequeños círculos perfectos. Afuera, la luz del poste proyectaba sombras largas sobre el estacionamiento vacío detrás del supermercado abandonado donde había estado durmiendo desde octubre. La voz de mi hija Jane todavía resonaba en mi cabeza desde nuestra última llamada. Nada más duerme en tu carro un poquito más, mamá. Estoy ocupada con lo del bebé y todo eso. ¿Me entiendes, verdad? Yo entendía más de lo que ella creía. La inundación se había llevado todo, mi casita en la calle Maple, mis fotos, la vajilla de mi mamá, 40 años de recuerdos cuidadosamente guardados. El seguro cubrió la estructura, pero no la vida que había dentro. A los 62 años, me quedé con nada más que un Honda Civic de 12 años y la ropa que alcancé a rescatar del lodo. Al principio, Jane pareció comprensiva. Claro que puedes quedarte con nosotros, mamá. No más mientras te vuelves a estabilizar. Pero ese mientras se alargó hasta volverse incómodo. Y lo incómodo terminó siendo imposible cuando su esposo Frank empezó a dejar notitas pasivo-agresivas pegadas en el refrigerador sobre los recibos de luz y los gastos del mandado. La mañana en que finalmente metí mis pocas cosas de nuevo al Honda, Jane estaba dándole de desayunar a Emma, de año y medio. Casi ni levantó la vista de la silla alta mientras le expliqué que me quedaría en otro lado por un tiempo. Es probablemente lo mejor, dijo, limpiándole el plátano machacado de la barbilla. Frank había estado estresado por lo del ascenso en el trabajo, y ya sabía yo cómo se ponía cuando estaba así. Se ponía grosero. Se sentía con derecho. Se acomodaba tratándome como una invitada indeseada en lo que alguna vez había sido mi hogar temporal. Ahora, acostada en el asiento trasero de mi carro con un abrigo de invierno como cobija, me preguntaba si así se había sentido mi mamá en sus últimos años, invisible, incómoda. Fácil de descartar cuando el amor se volvía demasiado trabajo. El teléfono vibró sobre mi pecho. Un mensaje de Jane: espero que estés bien. A Frank le dieron el ascenso. Estamos viendo casas más grandes. El bebé número 2 llega en primavera. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó y dejé el celular a un lado sin contestar. Ella esperaba que estuviera bien, mientras yo dormía en un carro en pleno diciembre en Ohio, y ella celebraba ascensos, búsqueda de casas y una familia que crecía. A la mañana siguiente, manejé hasta la biblioteca pública como hacía todos los días, estacionándome en el mismo lugar, cerca de la entrada trasera. La bibliotecaria, una mujer amable llamada Rosa Pratt Kelly, había dejado de preguntarme por mi rutina hacía semanas. Simplemente asentía con la cabeza cuando pasaba junto al mostrador de circulación y me dirigía a las computadoras, donde pasaba horas solicitando empleos, buscando programas de ayuda y reconstruyendo poco a poco lo que la inundación había destruido. Fue ahí, un martes que se sentía como cualquier otro martes, donde vi el correo que cambiaría todo. Estimada Louise Qualls, comenzaba, y tuve que leer el nombre del remitente 2 veces antes de creerlo: Harrison Blackwell and Associates, abogados de herencias. El corazón me latía con fuerza mientras seguía leyendo. Representamos la herencia de su difunta tía, Tilly Brendle. Hemos intentado localizarla para informarle sobre un legado que dejó en su testamento. Por favor, comuníquese con nuestra oficina a la brevedad para discutir la herencia que le corresponde. Me quedé congelada en la silla de plástico duro, leyendo el mensaje una y otra vez. La tía Tilly, la hermana de mi mamá, la que se había mudado a California en los 80 y con el tiempo se fue alejando de las reuniones familiares y de las tarjetas de Navidad. Yo había asumido que había muerto años atrás, perdida en ese desgaste natural de las relaciones familiares lejanas, pero me había recordado. La llamada a la oficina del abogado fue irreal. Sí, confirmaron. Tilly Brendle me había dejado toda su herencia, una casa en Pasadena, California. Cuentas de inversión, seguro de vida. La voz del abogado sonaba profesional, casi aburrida, mientras recitaba cifras que me hicieron temblar las manos. La propiedad está valuada en aproximadamente $850,000, dijo. Los activos líquidos suman otros $320,000. Hay algunas deudas por saldar, pero aún así estaría heredando más de $1 millón, señora Walls.
Colgué y me quedé sentada en un silencio aturdido. A mi alrededor, la biblioteca seguía con su rutina de siempre, estudiantes tecleando trabajos, jubilados leyendo el periódico, niños riendo en la esquina de cuentos. Gente normal viviendo vidas normales, sin saber que la mujer sin hogar en la computadora del rincón acababa de heredar una fortuna. El camino de regreso al estacionamiento se sintió irreal. Esperaba despertar en el asiento trasero del Honda y descubrir que todo era otra fantasía desesperada, nacida del frío y el cansancio. Pero la tarjeta de presentación del abogado era real en mi bolsillo, y el correo de seguimiento era real en mi teléfono. Pensé en llamar a Jane de inmediato, contarle la noticia, imaginar su cara pasar de la cortesía distante a un interés emocionado, pero algo me detuvo. Tal vez fuera el recuerdo de las notitas de Frank sobre los recibos de luz. Tal vez la manera casual con que había reducido mi situación de calle a una simple molestia temporal. O tal vez era esa pequeña y dura semilla de enojo que había crecido en mi pecho durante meses, alimentada por cada noche que dormí en un carro mientras mi hija descansaba en su cama cálida, planeando el crecimiento de su familia. En lugar de eso, manejé hasta un motel. Una cama de verdad por primera vez en meses. Pagué en efectivo por 3 noches y me di la ducha más larga y caliente de mi vida. En el espejo vi a una mujer que apenas reconocía, más delgada que en años, con mejillas hundidas y ojos acostumbrados a esperar decepciones. Pero había algo más también. Algo que no había visto en meses. Una chispa de posibilidad. Un indicio de la mujer que había sido antes. Las notitas de Frank y la agenda ocupada de Jane me habían desgastado hasta dejarme en nada. Esa noche, usando el wifi del motel, busqué propiedades en Pasadena y vi las fotos de la casa que ahora era mía, un bungalow estilo artesano con un porche al frente y naranjos maduros en el patio trasero. Necesitaba arreglos, según mostraban las fotos, pero era hermosa. Era un hogar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Jane. Hace días que no sé de ti. ¿Todo bien? Escribí y borré una docena de respuestas. Parte de mí quería contarle la noticia, demostrarle que su madre no era tan indefensa como había supuesto, pero una parte más grande quería esperar, ver qué más podía revelarse en los próximos días. Estoy bien, escribí al final, solo estoy resolviendo algunas cosas. A la mañana siguiente, hice los arreglos para volar a California. El abogado me recibiría en la propiedad y me ayudaría a entender todo lo que Tilly había dejado. Compré un boleto de avión con el dinero que había estado guardando para el depósito de un apartamento, dinero que había atesorado como dragón cuidando su oro. Al empacar mis pocas pertenencias, me di cuenta de que todo lo que tenía aún cabía en 2 bolsas del súper. Pensé en la mujer que había sido 3 meses atrás, la que lo perdió todo en la inundación y aceptó la caridad a regañadientes de su hija porque creía que no tenía otra opción. Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien más dura, alguien que había aprendido que el amor podía tener condiciones y que la familia podía ser temporal. Alguien que había descubierto que las personas que más dicen quererte pueden ser también las más dispuestas a abandonarte cuando cuidar de ti se vuelve incómodo. Dejé la llave del motel sobre el buró y salí a la mañana de diciembre. El Honda encendió al primer intento, como si supiera que por fin íbamos a un lugar mejor. Pero no manejé directo al aeropuerto. Tomé un desvío hacia la casa de Jane, una colonial modesta en un buen vecindario, con la camioneta de Frank en la entrada y juguetes infantiles esparcidos por el jardín. La casa donde me habían tolerado 6 semanas antes de empujarme fuera con amabilidad, cortesía y eficiencia. Me quedé sentada en el carro, frente a la acera, el motor encendido, observando las ventanas en busca de señales de vida. Una parte de mí quería tocar la puerta, contarle a Jane sobre la herencia, ver si el dinero podía devolverme a la hija que antes me llamaba cada domingo solo para platicar. Pero en estos meses durmiendo en estacionamientos y pasando los días en bibliotecas había aprendido algo, que la dignidad, una vez perdida, no se recupera fácilmente. Y que, a veces, quienes más te lastiman lo hacen con sonrisas, excusas y el lenguaje cuidadoso del cariño. Puse el carro en marcha y me dirigí al aeropuerto. Detrás de mí, la casa de Jane se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor. Adelante, California me esperaba, y con ella la oportunidad de descubrir quién podía ser yo cuando ya no tuviera que agradecer las migajas de afecto de quienes me veían como una carga.
La transformación ya había comenzado. Podía sentirlo en la forma en que sostenía los hombros, en la firmeza de mis manos sobre el volante. Ya no era la mujer que aceptó dormir en un carro porque su hija estaba demasiado ocupada para preocuparse. El sol de California se sentía como un perdón tibio en mi rostro cuando bajé del avión en LAX. Durante 3 meses había vivido bajo el cielo gris del invierno en Ohio, durmiendo a la sombra de edificios abandonados y centros comerciales vacíos. Aquí, incluso en diciembre, el aire traía consigo calor y la promesa de nuevos comienzos. Harrison Blackwell & Associates habían organizado un servicio de transporte para llevarme directo a la propiedad. El chofer, un hombre curtido llamado Pedro Witt, hablaba con la familiaridad relajada de quien ha vivido en Los Ángeles toda su vida. ¿Primera vez en California?, preguntó, manejando por la autopista con soltura. Primera vez en 40 años, respondí, viendo cómo las palmeras pasaban por la ventana como signos de exclamación contra el cielo azul. ¿Y qué la trae de vuelta? Una herencia. Las palabras todavía me sonaban extrañas en la boca. De una tía a la que apenas conocí. Pedro me miró por el retrovisor. Curiosa la familia. A veces los que crees que estarán ahí te decepcionan, y los que ya dabas por olvidados te salvan la vida. Pensé en los mensajes de texto de Jane, alegres actualizaciones sobre cunas y trámites de hipoteca enviados a una mujer que dormía en un carro. Sí, dije en voz baja. Curioso cómo funciona eso. La casa en la avenida Craftsman superaba las fotos. Un bungalow de los años 20 con pisos de madera originales y libreros empotrados. Estaba en un terreno de esquina, bajo la sombra de robles centenarios. El porche delantero rodeaba 2 lados de la casa. Y aunque necesitaba pintura y algunas reparaciones evidentes, tenía la estructura sólida de un hogar hecho para durar. El abogado Robert Rice me esperaba en la reja del frente. Un hombre delgado, con un traje caro, parecía genuinamente sorprendido cuando me vio bajar del auto de servicio en lugar de un vehículo de lujo. Señora Qualls. Esperaba, bueno, a alguien diferente. Bajé la mirada hacia mis jeans gastados y mi suéter de segunda mano, la mejor ropa que tenía. ¿Diferente cómo? Su tía hablaba mucho de usted en sus últimos años. Me dio la impresión de que era bastante exitosa, establecida. Yo supuse. Su voz se fue apagando, quizá al notar cómo me aferraba a la reja mientras miraba la casa que ahora me pertenecía. Mi tía me recordaba de hace 40 años, dije. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Por dentro, la casa contaba la historia de una mujer que había vivido sola, pero nunca en soledad. Cada habitación estaba llena de libros, plantas y antigüedades elegidas con cuidado. La cocina se había renovado en algún momento de los años 90 y, aunque ya se veía pasada de moda, todo estaba limpio y funcional. Tía Tilly no había dejado solo una casa, sino una vida completa. Los vecinos han estado cuidando el jardín y recogiendo el correo, explicó el señor Rice mientras recorríamos habitaciones con aroma a lavanda y libros viejos. La señora Johnson, de la casa de al lado, tiene una llave. Estaba muy preocupada por lo que pasaría con el lugar. En la recámara principal encontré fotografías sobre el tocador, Tilly joven, luego de mediana edad, después anciana, pero siempre sonriendo. En varias no estaba sola. Una mujer alta, de cabello plateado, aparecía en imágenes que abarcaban décadas, compartiendo cenas, vacaciones, trabajando en el jardín que reconocí como el de esa misma casa. ¿Mi tía estaba casada?, pregunté. El señor Rice carraspeó. ¿Compartió su vida con alguien? Sí, Patricia Meek. Estuvieron juntas 37 años, hasta que Patricia falleció en 2019. Su tía nunca se recuperó del todo de esa pérdida. Tomé una fotografía de ambas, ya en sus 70s, con las manos entrelazadas mientras se sentaban en ese mismo porche. El amor entre ellas era visible incluso en una imagen fija, en la forma en que Tilly se inclinaba hacia Patricia. La forma en que el pulgar de Patricia dibujaba círculos sobre los nudillos de Tilly. ¿Patricia tenía familia?, pregunté. Un hijo en Oregón que nunca la visitaba. Impugnó el testamento cuando Patricia le dejó todo a su tía. Según Tilly, estaba bastante resentido. Entonces entendí por qué Tilly me había elegido. No porque hubiéramos sido cercanas,
sino porque ambas habíamos aprendido que la familia no siempre se define por la sangre, y que el amor dado libremente es más raro que el amor esperado por derecho. El papeleo tomó horas. Cuentas bancarias, portafolios de inversión, pólizas de seguro, el rastro en papel de una vida planificada con cuidado y manejada con responsabilidad. Tilly había sido maestra jubilada, había invertido con inteligencia y vivido con modestia. Era dueña absoluta de esa casa desde hacía 15 años. Los activos líquidos suman $347,000 después de impuestos y comisiones, explicó el señor Rice. La casa está valuada en $865,000, aunque en este mercado podría venderse por mucho más. Su tía también mantenía una pequeña póliza de seguro de vida, lo que lleva la herencia total a poco más de 1.2 millones. Las cifras me parecían abstractas, como precios de artículos en una tienda en la que jamás imaginé comprar. Lo que sí se sentía real era la casa a mi alrededor, el peso de las llaves en mi mano, la certeza de que tenía un hogar otra vez. Cuando el señor Rice se fue, recorrí las habitaciones de nuevo, esta vez sola. En la cocina encontré una nota pegada al refrigerador, escrita con letra cuidadosa. Para la vecina que riega las plantas y recoge mi correo. Hay vino en la despensa y galletas en la lata azul. Sírvase. Té. Toqué la puerta de la casa de al lado. Me abrió una mujer de unos 70 años, cuyo rostro se iluminó en cuanto me presenté. ¿Eres la sobrina de Tilly? Ay, querida, hablaba de ti todo el tiempo. Lo hice esto, lo hice aquello. Estaba tan orgullosa de ti. La mujer, que se presentó como Sharon Clayton, me hizo pasar para tomar café, y eso terminó siendo 3 horas de historia sobre mi tía. Se preocupaba por ti, sobre todo este último año, me dijo Sharon. Tenía la sensación de que estabas pasando por algo difícil. Quería acercarse, pero no quería entrometerse. Louise es fuerte, decía. Pero todo el mundo necesita ayuda de vez en cuando. Pensé en los meses que pasé durmiendo en mi carro, en el racionamiento cuidadoso de cada dólar, en la lenta erosión de la dignidad que llega cuando no tienes a dónde ir. Tilly, a 2000 millas de distancia, había presentido mi lucha, mientras mi propia hija, viviendo a media hora de mí, lo veía como una simple molestia para su vida cada vez más cómoda. Hace 6 meses cambió su testamento, continuó Sharon. Añadió una cláusula para que, si algo le pasaba, yo estuviera pendiente de ti. Dijo, puede que no se entere de la herencia de inmediato, y quizá necesite un poco más de amabilidad cuando llegue. Esa tarde, me quedé de pie en el porche de Tilly, mi porche, y llamé a Jane por primera vez desde que llegué a California. Mamá, por fin, ya empezaba a preocuparme. ¿Dónde estás? En California, dije simplemente. ¿California? ¿Qué haces allá? ¿Encontraste trabajo? Algo así. Mientras hablaba, vi cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa que ya había olvidado que existían. Heredé una casa. Silencio. ¿Cómo que heredaste? Mi tía Tilly murió. Me dejó su casa y algo de dinero. ¿La tía Tilly? Pensé que había muerto hace años. ¿Cuánto dinero? Ahí estaba. Ni un lamento tu pérdida ni un qué maravilloso que tengas un hogar otra vez. Solo. ¿Cuánto dinero? Suficiente. Pues eso es una noticia fantástica, dije. Frank y yo justo estábamos hablando de cómo podíamos ayudarte a ponerte de pie otra vez. Esto lo soluciona todo. ¿Cuándo vas a regresar a casa? ¿Casa? Como si el carro en el que dormí durante 3 meses fuera casa. Como si el estacionamiento detrás de un supermercado abandonado fuera mi lugar. No estoy segura de que vaya a regresar, Jane. Hubo otra pausa. ¿Qué quieres decir? Tu vida está aquí. Emma extraña a su abuela. Y con el nuevo bebé en camino. Parece que te las arreglaste muy bien con que yo durmiera en mi carro 3 meses. Mamá, eso no es justo. Te ofrecimos quedarte con nosotros 6 semanas, hasta que Frank se cansó de verme. Eso no. Mira, quizá no manejamos las cosas de la mejor manera, pero somos familia. Esta herencia es maravillosa, pero no tienes que huir a California. Podemos ayudarte a encontrar un buen lugar aquí, cerca de nosotros.
cerca de ellos. Lo suficientemente cerca para ser conveniente cuando necesitaran niñera o ayuda con proyectos de la casa, pero no tanto como para recordarles todos los días su capacidad de indiferencia. Necesito pensar las cosas, dije. ¿Pensar en qué? Mamá, no tiene sentido lo que dices. Regresa a casa. Lo resolveremos juntas. Pero mientras miraba el jardín que Tilly y Patricia habían plantado juntas, y el vecindario donde la gente se dejaba notas y cuidaba las casas vacías, me di cuenta de que quizá ya estaba en casa. Te llamaré en unos días, dije, y colgué antes de que Jane pudiera responder. Esa noche dormí en una cama de verdad por primera vez en meses. La cama de Tilly, en la casa de Tilly, rodeaba por la comodidad acumulada de toda una vida bien vivida. Las sábanas olían a lavanda y, por la ventana abierta, escuchaba el suave susurro de los naranjos en el patio trasero. Pero el sueño no llegó fácil. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de Jane, cada uno más urgente que el anterior. Mamá, llámame. Tenemos que hablar de esto bien. Frank cree que no estás pensando con claridad. Claro. Frank tenía una opinión sobre mi herencia, sobre mis decisiones, sobre mi vida. Frank, el mismo que me dejaba notitas sobre los recibos de servicios cuando yo no tenía dónde vivir. Frank, que según los mensajes anteriores de Jane, ahora estaba viendo casas más grandes y planeando familias más grandes. Apagué el teléfono y me quedé acostada en la oscuridad, escuchando los sonidos desconocidos de mi nuevo vecindario. A lo lejos, el silbato de un tren resonaba en la noche. De vez en cuando pasaban autos, y sus faros iluminaban por un instante las paredes de la recámara. Mañana comenzaría el trabajo de construir una nueva vida. Mañana decidiría quién merecía formar parte de ella. Pero esa noche, por primera vez en meses, estaba cálida, a salvo y durmiendo en un lugar que me pertenecía. Esa noche ya no era la mujer que había aceptado dormir en un carro porque su propia hija estaba demasiado ocupada para preocuparse. 3 semanas en California me habían cambiado de formas que apenas empezaba a entender. Mi piel había perdido el tono grisáceo del invierno en Ohio y de las noches sin techo. Mis hombros ya no cargaban la curva permanente de quien vive esperando la decepción. Cuando me veía reflejada en los espejos antiguos de Tilly, alcanzaba a reconocer destellos de la mujer que fui antes de la inundación, antes de las notas pasivo-agresivas de Frank. Antes de aprender a hacerme lo bastante pequeña para encajar en la definición de conveniente de otros. Ahora empezaba cada mañana con un café en el porche, mirando a Sharon Clayton cuidar su jardín al lado. Ella me saludaba con la mano y me contaba las novedades del vecindario, el nuevo bebé de los García, la remodelación de la cocina de los Johnson, el club de lectura que se reunía todos los jueves en el centro comunitario. Vida ordinaria, de la que me había olvidado durante mis meses en modo supervivencia. La casa misma comenzaba a ser mía con pequeños gestos diarios. Moví la colección de novelas de misterio de Tilly para hacer espacio a los pocos libros que logré salvar de la inundación. Reorganicé la cocina para acomodar mi manera zurda de cocinar. Y, lo más importante, colgué la colcha de mi madre, la única pieza de historia familiar que conseguí rescatar en la pared de la sala, justo donde la luz de la tarde atrapaba sus colores deslavados. Mi teléfono había estado maravillosamente en silencio durante días, desde que dejé de responder a los mensajes cada vez más desesperados de Jane. Pero esa mañana, mientras tomaba mi café y veía a Sharon cortar las rosas marchitas, sonó con el número de Jane. Mamá, gracias a Dios. Me tenías muerta de preocupación. Estoy bien, Jane. Solo me estoy acomodando. ¿Acomodando? ¿Qué quieres decir con acomodando? No puedes desaparecerte a California y esperar que no nos preocupemos. Emma no deja de preguntar dónde se fue su abuela. La mención de Emma me provocó esa punzada conocida en el pecho. El dulce rostro de mi nieta, su alegría con juegos sencillos y los cuentos antes de dormir, pero incluso ese amor siempre había estado filtrado por la conveniencia de Jane, visitas programadas según su agenda social. Interacciones vigiladas para asegurarse de que no me quedara demasiado tiempo ni esperara demasiado de ella. ¿Cómo está Emma?, pregunté. Está bien, pero ese no es el punto. El punto es que estás huyendo en lugar de enfrentar la realidad. Frank y yo hemos estado hablando, y creemos que deberías regresar de inmediato. Todo este asunto de California es solo una escapatoria.
Frank y yo hemos estado hablando, como si la opinión de Frank sobre mi vida tuviera algún peso. Como si el hombre que me había hecho sentir incómoda en la casa de mi propia hija tuviera derecho a juzgar mis decisiones. ¿Qué realidad estoy evitando exactamente? No puedes simplemente jugar a la casita en la casa de una mujer muerta y fingir que tu vida real no existe. Aquí tienes responsabilidades. Aquí tienes familia. No tenía familia cuando dormía en mi carro. Ay, no seas dramática. Eso fue temporal. Estábamos resolviendo las cosas. Jane, estuve sin casa 3 meses mientras tú resolvías las cosas. Y ahora ya no lo estás. Problema resuelto. Así que vende la casa, toma el dinero y regresa a donde perteneces. ¿A dónde pertenezco? En el mundo de Jane, pertenecía a donde fuera más conveniente para ella, lo suficientemente cerca para cuidar a la niña gratis y ayudar en las fiestas, pero lo bastante lejos para no entrometerme en su vida real. Me gusta aquí, dije simplemente. Ni siquiera conoces a nadie ahí. Estoy empezando a conocer gente. Los vecinos son encantadores. Los vecinos no son familia, mamá. A veces son mejores, respondí, pensando en el saludo diario de Sharon, en la señora de la ferretería que pasó 1 hora ayudándome a elegir la pintura perfecta para el porche. En las integrantes del club de lectura que ya me habían invitado a unirme. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, Jane habló con un tono tenso de frustración. Está bien. Si quieres tener tu pequeña aventura, adelante. Pero no esperes que tengamos tu vida en pausa indefinidamente. Frank consiguió el ascenso, ¿recuerdas? Estamos viendo casas. Casas de verdad, no la vida que dejó una anciana. Felicidades por el ascenso de Frank, dije, con menos entusiasmo del que ella probablemente pensó. De hecho, vamos a volar para allá el próximo fin de semana. Mi taza de café se quedó a medio camino hacia mis labios. ¿Qué? Encontramos boletos en oferta. Frank tiene unos días de vacaciones que debe usar antes de que termine el año. Pensamos ir a ver esa famosa casa. Ayudarte a que pongas los pies en la tierra. Tal vez ver el mercado inmobiliario mientras estamos ahí. Ayudarme a poner los pies en la tierra, como si pasar de no tener un techo a ser dueña de una casa fuera señal de confusión y no un golpe de suerte milagroso. No creo que sea buena idea, Jane. ¿Por qué no? Somos familia. Queremos ver dónde vives. Asegurarnos de que estés segura. Y la verdad, mamá, algunas de las cosas que has dicho últimamente nos preocupan. No era propio de la vieja yo. En eso tenía razón. La vieja yo habría agradecido cualquier atención, cualquier indicio de que importaba lo suficiente como para preocuparles. Habría pasado la semana limpiando como loca y comprando despensa que no podía pagar para que Jane y Frank se sintieran cómodos. Pero la vieja yo también había dormido 3 meses en un carro mientras su hija planeaba la remodelación de la recámara de la niña. ¿Cuándo llegan?, pregunté. El sábado por la tarde. Nos vamos a quedar en un hotel cerca de ti. En un lugar bonito. Frank encontró uno muy bueno que no sale tan caro si usamos el descuento de su trabajo. Claro que se iban a quedar en un hotel. No porque mi casa no fuera lo suficientemente grande, el cuarto de visitas de Tilly era precioso, sino porque quedarse conmigo significaría reconocer que esta era de verdad mi casa. No una ilusión temporal de la que tenían que curarme. Los recojo en el aeropuerto, me escuché decir. Perfecto. Ay, mamá, ya verás. Cuando pases un tiempo con nosotros y recuerdes lo que te estás perdiendo, te darás cuenta de que todo esto de California es solo el duelo hablando. El duelo hace que la gente haga cosas extrañas. Después de colgar, me quedé un buen rato sentada en el porche, mirando cómo Sharon trabajaba en su jardín. Al final, se dio cuenta de que estaba demasiado quieta y se acercó a la cerca baja que separaba nuestros patios. ¿Todo bien, cariño? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Mi hija viene de visita. El rostro de Sharon se iluminó. ¡Qué maravilla! Debes estar emocionada. Debería, pero no lo estoy. Sin darme cuenta, le conté a Sharon sobre la llamada, sobre cómo Jane daba por hecho que yo estaba teniendo una especie de crisis que necesitaba corregirse.
sobre las opiniones de Frank y sus planes para ayudarme a poner los pies en la tierra. Sharon escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando con comprensión. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, las tijeras de podar inmóviles en sus manos. «¿Sabes?», dijo al fin, «Tilly pasó por algo parecido cuando se mudó aquí. Su hermana, supongo que tu mamá, vino a visitarla como 6 meses después de que Tilly y Patricia compraron esta casa. Llegó con su esposo y con un montón de opiniones sobre las decisiones de vida de Tilly. Nunca había escuchado esa historia». «¿Y qué pasó?». «Ah, tuvieron una visita bastante intensa. Llenos de sugerencias sobre cómo debía vivir Tilly y quién debía ser. Se quedaron 3 días y pasaron la mayor parte del tiempo intentando convencerla de que regresara a Ohio, encontrara a un buen hombre y llevara una vida normal». Sharon cortó una rosa marchita con más fuerza de la necesaria. «Tilly me dijo después que esa semana aprendió algo muy importante». «¿Qué cosa?». «Que el amor no intenta devolverte a quien eras antes. El amor de verdad celebra en quien te estás convirtiendo». Esa tarde manejé hasta una ferretería en un pueblo vecino, donde aún nadie me conocía. Compré cerraduras nuevas para la puerta principal y la trasera, de buena calidad, de esas que no se pueden abrir fácilmente. El hombre mayor detrás del mostrador, Joy Dardy, me ayudó a escoger las herramientas correctas y me dio instrucciones detalladas para instalarlas. «Cambiar las cerraduras es de las cosas más empoderadoras que puede hacer una mujer», dijo mientras cobraba. «Hace que una casa sea verdaderamente tuya». Pasé la tarde instalando las cerraduras nuevas, trabajando despacio y con cuidado, usando la caja de herramientas de Tilly y siguiendo las instrucciones de Joy. Era un trabajo satisfactorio, que exigía concentración y precisión, sin dejar espacio para la ansiedad por el fin de semana que se acercaba. Cuando terminé, me quedé en la entrada, girando mis llaves nuevas en sus cerraduras nuevas, escuchando el clic sólido de los pistones encajando en su lugar. El sábado en la mañana me levanté temprano y dediqué más tiempo de lo habitual a arreglarme. Escogí mi ropa con cuidado, un vestido azul que había comprado la semana anterior, la primera prenda nueva en meses. Me quedaba bien y me hacía lucir segura, estable, como una mujer que pertenece a su propio hogar. El aeropuerto era un caos. Viajeros por las fiestas y vuelos retrasados creaban una atmósfera de estrés apenas contenido. Encontré a Jane y Frank en la zona de recogida de equipaje, ambos con aspecto cansado e irritado por el viaje. Jane me abrazó brevemente y luego se apartó para mirarme con la clase de escrutinio que suele reservarse para paquetes sospechosos. «Te ves diferente», dijo. «Me veo descansada». Frank me dio un abrazo sin ganas y enseguida empezó a quejarse del vuelo, del aeropuerto y del tráfico de California, del que había escuchado historias de terror. Lo escuché con cortesía mientras los llevaba a mi coche, no el viejo Honda que había cambiado por un Prius usado y confiable la semana anterior. «Bonito coche», comentó Frank con sorpresa. «La herencia debió ser más grande de lo que le dijiste a Jane». Fue un comentario casual, pero lo revelaba todo. No estaban ahí por preocupación por mi bienestar. Estaban ahí para evaluar mis bienes, para entender exactamente qué había heredado y cómo podía beneficiarlos. «Lo suficiente», respondí, repitiendo la misma evasiva que le había dado antes a Jane. Durante el trayecto a su hotel, Jane no dejó de hablar sobre la búsqueda de su nueva casa, el ascenso de Frank y sus planes para agrandar la familia. Era evidente que habían ensayado ese discurso, diseñado para recordarme todo lo que, según ellos, me estaba perdiendo por quedarme en California. «Encontramos una casa increíble», dijo Jane. 4 recámaras, perfecta para nuestra familia que crece. El único problema es que está un poco fuera de nuestro presupuesto, incluso con el aumento de Frank. Estamos pensando en pedirle ayuda a la familia para el enganche». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Soltaba con la falsa naturalidad de quienes saben envolver sus peticiones de dinero en un discurso sobre las obligaciones familiares. Llegamos al estacionamiento del hotel y les ayudé con su equipaje, acordando recogerlos para cenar en 2 horas. Al alejarme, los vi por el retrovisor, parados muy juntos en la banqueta, claramente discutiendo su estrategia para la noche. Pero yo ya tenía mis propias estrategias. Ya no era la mujer desesperada que había agradecido 6 semanas de refugio a regañadientes. Ahora era alguien con casa, con opciones y con el poder de decir no.
La cena en uno de los mejores restaurantes de Pasadena había sido sugerencia de Frank, un lugar lo suficientemente caro como para dejar claro que no estaban en aprietos económicos, sino buscando estratégicamente apoyo para su inversión en la casa de sus sueños. Jane llevaba su vestido más nuevo y Frank pasó los primeros 20 minutos hablando de su ascenso como si prácticamente ya dirigiera la empresa. Escuché con educación, haciendo los comentarios y gestos de felicitación apropiados, mientras los observaba ejecutar su cuidadosa coreografía del éxito. Tenía que admitirlo, eran buenos en eso. La pareja joven perfecta, con sueños en expansión que solo necesitaban un pequeño apoyo familiar para hacerse realidad. La casa que estamos viendo es realmente una inversión, explicó Frank, cortando su filete con precisión quirúrgica. El valor de las propiedades en ese vecindario ha aumentado un 30% en los últimos 5 años. Con el nuevo bebé en camino, necesitamos más espacio, pero también estamos pensando a largo plazo, en generar riqueza para la familia. Suena maravilloso, dije. Jane se inclinó hacia adelante, los ojos brillándole de entusiasmo. Ojalá pudieras verla, mamá. Tiene una cocina increíble con isla, y la recámara principal tiene un área para sentarse que sería perfecta para amamantar al bebé. El patio trasero es enorme, Emma tendría muchísimo espacio para jugar. Y hay un espacio de vivienda independiente sobre el garaje, añadió Frank con aparente casualidad. Perfecto para visitas de la familia extendida. Podrías quedarte todo el tiempo que quisieras cuando vengas a visitarnos. Visitas de la familia extendida. Una forma educada de decir que podría ser huésped en su casa cuando ellos necesitaran algo, pero nunca realmente bienvenida a quedarme. La zanahoria que acompañaba al palo que habían blandido desde mi llegada a California. ¿Cuánta ayuda están buscando?, pregunté directamente. Se intercambiaron una mirada tan fugaz que hace 3 meses quizá la habría pasado por alto, pero la experiencia de no tener hogar me había enseñado a leer las sutilezas de quienes me veían como un problema que había que manejar. Bueno, dijo Jane con cautela, pensábamos en tal vez 50,000. 60 como máximo, solo para el enganche. Te lo pagaríamos, por supuesto, en cuanto llegue el próximo ascenso de Frank. $60,000, más de lo que había tenido en mi cuenta en toda mi vida antes de la herencia de Till. Dinero que, según sus cálculos, yo podía darles porque ya habían hecho las cuentas sobre mi nueva situación, sin siquiera preguntar cuáles eran mis planes para el futuro. Es una cantidad considerable, dije. Pero la tienes, contestó Frank, con un tono que daba por hecho que eso hacía obvia la decisión. Y es familia. Esto es lo que la familia hace por la familia. Familia. La palabra que habían convertido en arma desde mi llegada a California, usándola para justificar su idea de que mi herencia debía resolver sus problemas. Háblame de Emma, dije, cambiando de tema. ¿Cómo se está adaptando a la idea de ser hermana mayor? El rostro de Jane se suavizó de inmediato. ¡Ay, está tan emocionada! Todo el tiempo me acaricia la panza y le habla al bebé. Ayer me dijo que quiere enseñarle a colorear. Por un instante vi a mi hija como era cuando nació Emma, exhausta, pero radiante. Tan orgullosa de su perfecta niña. Antes de que el ascenso de Frank se convirtiera en su prioridad, antes de que pasar los fines de semana buscando casa la consumiera, antes de que mi situación de calle se transformara en una molestia que había que gestionar. Le extraño, dije en voz baja. Entonces regresa a casa, contestó Jane enseguida. Eso es lo que hemos estado tratando de decirte. Emma necesita a su abuela. Y este nuevo bebé también te va a necesitar. Te estás alejando de las personas que más te quieren. ¿De veras? Porque cuando dormía en mi carro, ninguno de ustedes parecía pensar que Emma necesitaba tanto a su abuela. La mandíbula de Frank se tensó. Eso no es justo, lo hice. Te ofrecimos nuestro cuarto de huéspedes por 6 semanas, hasta que me volví una molestia. No eras una molestia. Tú, hizo una pausa, buscando claramente palabras diplomáticas, estabas pasando por un momento difícil. A veces las personas en crisis necesitan ayuda profesional, no solo apoyo familiar. Ayuda profesional. Como si mi situación de calle hubiera sido una crisis de salud mental y no la consecuencia natural de perderlo todo en una inundación y no tener a dónde ir. No estaba teniendo una crisis emocional, Frank. Estaba enfrentando una crisis de vivienda.
Y ahora ya no, dijo Jane con tono alegre. Así que, sigamos adelante. Tienes esta hermosa herencia. Nosotros tenemos una oportunidad increíble con la casa. Y Emma tiene abuelos que quieren formar parte de su vida. Todo encaja perfectamente, dijo Jane. Me disculpé para ir al baño. Necesitaba un momento lejos de su presentación cuidadosamente preparada. Frente al espejo, vi a la mujer en la que me había convertido, ya no con las mejillas hundidas y desesperada, pero todavía sin estar completamente segura de su propio poder. Pensé en Tilly y Patricia, que habían construido una vida juntas basada en el respeto mutuo y el cariño genuino. Pensé en Sharon, que había decidido hacerse amiga de una desconocida simplemente porque la bondad era parte de su naturaleza. Y pensé en las nuevas cerraduras de mis puertas, en las llaves que solo me pertenecían a mí. Cuando regresé a la mesa, Frank le mostraba algo en su teléfono a Jane. Probablemente fotos de la casa que querían comprar o calculadoras de hipotecas que demostraban cómo mi dinero haría posible sus sueños. Me gustaría ver dónde vives, dijo Jane en cuanto me senté, mañana antes de que volemos de regreso. Claro, quizá podríamos quedarnos a dormir, sugirió Frank. Ahorramos en la cuenta del hotel y así conocemos bien el vecindario. Ahí estaba, la suposición de que mi casa estaba disponible para ellos, que mi espacio podía ocuparse sin permiso solo porque éramos familia y la familia no necesitaba pedir. Lo siento, pero eso no será posible, dije. ¿Por qué no?, preguntó Jane, frunciendo el ceño. ¿Acaso la casa no es habitable o algo así? La casa está perfectamente habitable. Simplemente prefiero mantener mi propio espacio. Pero somos tu familia, dijo Frank, como si eso lo explicara todo. Sí, lo son. Y ustedes tienen una habitación de hotel. El silencio que siguió fue lo bastante afilado como para cortar. Vi a Jane procesar mi negativa, tratando de entender cómo la madre que había aceptado dormir en un coche antes que incomodar a alguien, de pronto, había desarrollado límites. Estás siendo ridícula, dijo al fin. Volamos hasta acá para verte y ni siquiera nos dejas quedarnos una noche en tu casa. Volaron hasta acá para evaluar mi herencia y convencerme de que les diera dinero para la suya. El rostro de Frank se puso rojo. Eso no es cierto. Nos preocupa tu bienestar. No estás actuando como tú misma. Tienes razón, dije. Estoy actuando como alguien que aprendió la diferencia entre ser querida y ser útil. Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales, pensé, aunque ya no estaba segura de poder notar la diferencia. ¿Cómo puedes decir eso? Eres mi mamá. Te quiero. Lo sé. Pero tu cariño viene con condiciones que ya no estoy dispuesta a aceptar. ¿Qué condiciones? ¿De qué hablas? La condición de que me sienta agradecida por las migajas de atención que quieras darme. La condición de no esperar demasiado, de no pedir demasiado, de no necesitar demasiado. La condición de que mis necesidades siempre vayan en segundo lugar, detrás de tu conveniencia. Tomé mi bolso y saqué la cartera para pagar la cena. Un gesto pequeño, pero simbólico. Ya no era alguien que necesitara que otros pagaran mi cuenta. Los llevo de regreso a su hotel, dije. El camino fue silencioso, salvo por los esporádicos sollozos de Jane y las quejas murmuradas de Frank sobre el tráfico de California. Al llegar a la entrada del hotel, Jane me miró con esa expresión que había perfeccionado en su adolescencia, parte inocencia herida, parte desesperación manipuladora. Mamá, por favor, no dejes que la casa de una vieja se interponga entre nosotras. No dejes que el dinero cambie lo que somos como familia. La casa de una vieja, como si Tilly no hubiera sido más que una benefactora conveniente. Como si su hogar, cuidado con tanto esmero, fuera solo un botín para vender. El dinero no cambió lo que somos, Jane. Solo reveló lo que siempre hemos sido. Frank salió del auto sin decir una palabra, pero Jane se quedó un momento más, con la mano en la manija de la puerta. Mañana por la mañana pasaremos antes de nuestro vuelo, dijo. Tal vez pienses distinto después de reflexionarlo. Tal vez, respondí, aunque las dos sabíamos que no sería así. Esa noche, me senté en el porche de Tilly con una taza de té, viendo cómo el vecindario se acomodaba en la calma de la tarde. La casa de Sharon estaba oscura. Me había comentado que pasaría el fin de semana con sus hijas,
pero en otras ventanas se veía una luz cálida. Familias siguiendo sus rutinas de domingo por la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jane: «Te quiero, mamá. Espero que lo recuerdes». Escribí y borré una docena de respuestas antes de quedarme con «Yo también te quiero». Por eso esto duele tanto. Pero no lo envié. En lugar de eso, apagué el teléfono y entré a la casa, cerrando con mis nuevas cerraduras. Mañana llegaría la confrontación final, el momento en que tendría que elegir entre la familia en la que nací y la vida que estaba construyendo para mí. Por primera vez desde la llamada de Jane anunciando su visita, me sentía lista para esa decisión. Había pasado meses sobreviviendo con las obras, de refugio, de dignidad, de cariño. Había olvidado que merecía más, hasta que la herencia de Tilly me recordó que hay personas que entienden la diferencia entre la caridad y el cuidado, entre la obligación y el afecto genuino. Por la mañana, Jane y Frank llegarían esperando encontrar a la madre y suegra de siempre, agradecida, complaciente, dispuesta a sacrificarse por su felicidad. En cambio, conocerían a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Alguien que entendía su propio valor. Alguien que había aprendido que el acto más radical de amor propio es negarse a aceptar menos de lo que merece. Las cerraduras estaban cambiadas. Los límites estaban claros. Mañana descubriría si el cariño podía sobrevivir a la pérdida de una explotación conveniente o si algunas relaciones solo funcionan cuando una persona tiene todo el poder. Me desperté antes del amanecer y preparé café en la cocina de Tilly, mirando cómo el cielo se iluminaba sobre las montañas de San Gabriel. En unas horas, Jane y Frank llegarían para lo que, sin duda, pensaban que sería una última negociación. Una oportunidad final para convencer a la anciana confundida de que recapacitara y recordara sus obligaciones familiares. Pero yo no estaba confundida. Por primera vez en meses, quizá en años, veía todo con absoluta claridad. A las 9 de la mañana ya estaba vestida y lista. Había elegido mi ropa con el mismo cuidado del día anterior. El vestido azul marino que me hacía ver capaz y exitosa, acompañado de los aretes de perlas que Tilly había dejado en su joyero. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que pertenecía a esta casa, que había ganado su lugar en esta vida. Sharon había regresado de la casa de su hija la noche anterior, y la veía moverse en su cocina, seguramente preparando el día que tenía por delante. Parte de mí quería contarle lo que se venía, tener a alguien de mi lado cuando empezara la confrontación, pero esto era algo que debía manejar sola. A las 9:47, un auto rentado se estacionó en mi entrada. Jane y Frank bajaron, con aspecto cansado y un poco crudos. Quizá demasiada copa de vino en la cena mientras planeaban su estrategia. Frank traía un portafolios, lo que me pareció tanto patético como revelador. Había traído documentos a una visita familiar, papeles para respaldar el argumento que habían practicado. Abrí la puerta antes de que tocaran, saliendo al porche en lugar de invitarlos a entrar. «Buenos días», dije con amabilidad. «¿Qué tal estuvo el hotel?» «Bien», respondió Jane, recorriendo con la mirada la casa detrás de mí, como buscando una oportunidad para colarse. «¿Podemos pasar?» «No tenemos mucho tiempo antes de nuestro vuelo». En realidad, creo que el porche es perfecto para nuestra conversación. La mandíbula de Frank se tensó con fastidio. «Lo hice, estamos a 4 grados centígrados aquí afuera. Estamos a 14 grados centígrados y soleado. Muy agradable para diciembre». Me acomodé en una de las sillas de mimbre que Tilly había puesto para ver los atardeceres. Tras una breve vacilación, Jane y Frank ocuparon las otras, aunque se notaba que esta negociación al aire libre no les resultaba cómoda. «Mamá», empezó Jane, con ese tono paciente que seguramente había practicado. «Anoche, después de cenar, hablamos y queremos disculparnos si insistimos demasiado con lo de la casa. Sabemos que todavía te estás adaptando a tu nueva situación». ¿Mi nueva situación? Como si heredar una casa hermosa y seguridad financiera fuera una enfermedad que había que sobrellevar. En realidad, me estoy adaptando bastante bien. «Eso es excelente», intervino Frank, abriendo su portafolios con un despliegue innecesario, «pero queremos asegurarnos de que pienses en el panorama completo, la planeación a largo plazo. Ya sabes, a tu edad es importante considerar cómo maximizar tus bienes». ¿A mi edad? Tenía 62 años, no 92,
pero en la mente de Frank yo ya era demasiado mayor para tomar decisiones financieras sin su guía. ¿Qué tipo de planeación a largo plazo tienes en mente? Frank sacó una carpeta gruesa con papeles, listados de bienes raíces, cálculos hipotecarios, proyecciones de inversión. Había hecho su tarea, eso no podía negarlo. Para empezar, esta casa es demasiado grande para una sola persona. El costo de mantenimiento debe estar devorando tu herencia, y los impuestos en California, negó con la cabeza, como si la estructura fiscal del estado lo afectara personalmente. Podrías vender esta casa, comprarte algo más pequeño y práctico en Ohio, y aún así te quedarían cientos de miles de dólares para ayudar a tu familia a generar patrimonio. Ayudar a mi familia a generar patrimonio, repetí despacio. Exactamente, intervino Jane, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Se trata de crear riqueza generacional. ¿Y de qué sirve tener todo este dinero si nada más está aquí mientras tu familia batalla con hipotecas y gastos de guardería?, añadió. ¿Estás batallando, Jane?, pregunté, mirándola directo. Parpadeó, claramente sin esperar la pregunta tan frontal. Pues, no exactamente batallando, pero con el bebé en camino y la carrera de Frank, necesitamos posicionarnos para tener éxito. La casa que queremos no es solo por nosotros, es para crear el ambiente ideal para Emma y el nuevo bebé. Buenas escuelas, un vecindario seguro, espacio para crecer. ¿Y crees que yo debería subsidiar ese posicionamiento?, dije. Creemos que deberías invertir en el futuro de tus nietos, contestó Frank con suavidad. En vez de andar sola en la casa de una muerta, jugando a empezar de nuevo a los 62. El silencio que siguió fue total. Hasta los pájaros parecieron detener su canto. Jane se puso pálida, dándose cuenta de que Frank había cruzado una línea que seguramente habían acordado no cruzar. Frank, dijo en voz baja. No lo interrumpí, deja que termine. Mi voz se mantenía firme, aunque la furia me quemaba por dentro. Me da curiosidad esta vida de fantasía en la que, según tú, estoy viviendo. Frank, creyendo que mi tono tranquilo era aceptación, se recargó en su silla. Mira, Louise, lo entiendo. Has tenido meses difíciles, la inundación, vivir temporalmente en otro lugar, todo eso fue muy traumático. Pero no puedes simplemente irte a California y fingir que eres alguien que no eres. Eres una abuela de Ohio, no una señora de revista con vida californiana. Todo esto es solo retrasar lo inevitable, volver a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad?, pregunté. Que perteneces cerca de tu familia. Que tu propósito es apoyar a la siguiente generación, no jugar a la casita con la vida de otra persona. Ahí estaba, la verdad detrás de todas sus maniobras cuidadosas. En la mente de Frank, mi valor era puramente utilitario. Yo existía para darles cuidado gratuito de los niños, organizar las fiestas y, ahora, financiar sus ambiciones. La idea de que yo pudiera tener mis propios sueños, mi propio derecho a ser feliz, le resultaba literalmente inconcebible. Miré a Jane, que estaba viendo sus manos, evitando mi mirada. No estaba en desacuerdo con lo que Frank había dicho, solo le daba pena que él lo hubiera expresado con tanta crudeza. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije con tono casual. Hace 3 meses, habría estado de acuerdo contigo. Habría vendido esta casa, me habría regresado a Ohio y te habría dado todo el dinero que pidieras. Habría estado agradecida de que todavía quisieran tenerme en sus vidas, incluso después de demostrarles lo mucho que podía ser una carga. Mamá, empezó Jane. Levanté la mano para detenerla. Pero después aprendí algo importante. ¿Saben qué fue? Ninguno respondió. Aprendí que hay personas que te invitan a formar parte de su vida, y otras que solo toleran tu presencia hasta que les resulta incómoda. Aprendí la diferencia entre ser querida y ser útil. Me puse de pie, alisando mi vestido, sintiendo el peso firme de la llave de mi casa en el bolsillo. Jane, te quiero. Quiero a Emma. Y voy a querer al nuevo bebé, pero no voy a financiar su vida mientras tratan la mía como si fuera desechable. No estamos tratando tu vida como si fuera desechable, protestó Jane, finalmente alzando la mirada. Queremos que seas parte de nuestras vidas. De eso se trata esta conversación. No. Esta conversación se trata de que quieren mi dinero.
Si de verdad quisieran que fuera parte de sus vidas, no me habrían dejado dormir en mi coche durante 3 meses mientras ustedes buscaban casas más grandes. Frank soltó una risa burlona. Ya vamos otra vez con lo del coche. Actúas como si te hubiéramos echado a la calle. No me echaron, respondí. Solo dejaron claro que no era bienvenida porque ustedes. Frank se detuvo, pero alcancé a ver las palabras que estuvo a punto de decir: deprimente, negativa, una carga. ¿Porque yo era qué, Frank?, pregunté. Estabas pasando por algo que no podíamos solucionar, intervino Jane rápidamente. Pensamos que un poco de espacio te ayudaría a tener perspectiva. Y ahora la tengo, contesté. Y puedo ver con toda claridad que ustedes ven mi herencia como la solución a sus problemas, y no como la recompensa por haber sobrevivido a los míos. Caminé hasta el borde del porche, mirando el vecindario que Tilly y Patricia habían elegido para vivir juntas. Sharon estaba regando sus plantas y, al verme, me saludó con la mano. Le devolví el saludo, sintiendo el simple placer de ser vista y reconocida por alguien que no esperaba nada de mí más que amabilidad. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Jane, y por primera vez le escuché un verdadero miedo en la voz. Ahora tú tomas tu vuelo de regreso a casa. Compras la casa que puedan pagar con el sueldo de Frank. Crías a tus hijos y construyes tu vida sin esperar que yo la financie. Y nosotras, su voz sonaba pequeña. ¿Qué pasa con nosotras? Me giré para verla, y ya no vi a la mujer manipuladora que había planeado el espectáculo de este fin de semana, sino a la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, buscando consuelo y protección. Eso depende totalmente de si puedes quererme sin esperar que yo esté agradecida por el privilegio. Frank recogía sus papeles, con la cara roja de enojo y frustración. Esto es absurdo. Estás tirando a la basura a tu familia por dinero. No estoy tirando nada, Frank. Me niego a comprar un amor que debería darse sin condiciones. Bien, dijo él bruscamente, poniéndose de pie. Pero no vengas llorando cuando esta fantasía californiana se derrumbe y te quedes sola con nada más que tu orgullo. Ya he estado sola antes, respondí en voz baja. No es tan aterrador como crees. Jane se levantó más despacio, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento pensé que quizás se disculparía, que admitiría lo que me habían hecho y lo que intentaron hacer este fin de semana. Pero, en cambio, se secó las lágrimas y levantó la barbilla con un gesto que reconocí de su infancia, orgullo defensivo disfrazado de fortaleza. Espero que seas feliz, dijo. Voy en camino. Me quedé en el porche, observando cómo cargaban su equipaje en el auto de renta. Jane volteó a verme una vez mientras se alejaban por la entrada, pero Frank miró fijo hacia adelante, seguramente planeando ya su próxima estrategia. Cuando desaparecieron en la esquina, me senté otra vez en la silla de Tilly y saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto, pero los borré todos sin leerlos. En cambio, abrí mi lista de contactos y busqué un número que me sabía de memoria pero nunca había marcado. El señor Rice contestó al segundo timbrazo. Lo hice. ¿Cómo te estás adaptando? Muy bien, gracias. Tengo una pregunta sobre cómo hacer cambios en mi testamento. Hubo una breve pausa. Por supuesto. ¿Qué tipo de cambios? Quiero crear un fondo de becas para mujeres mayores de 50 años que estén empezando de nuevo después de perderlo todo. Y quiero dejar la casa a alguien que realmente aprecie lo que Tilly y Patricia construyeron aquí. ¿Puedo redactar algo para usted? ¿Tiene algún beneficiario en mente? Miré hacia la casa de Sharon, donde ahora estaba cortando las rosas marchitas con el cuidado paciente de quien entiende que las cosas bellas requieren atención. Sí, dije. Creo que sí. Esa noche, llamé al club de lectura que Sharon había mencionado y pregunté por unirme. La mujer que contestó, Anna Bitmire, pareció encantada de recibir a una nueva integrante. El próximo mes leeremos Late Bloomes, me dijo. Son historias sobre mujeres que encontraron su fuerza más tarde en la vida. Vas a encajar perfectamente. Al caer el sol sobre las montañas de San Gabriel, me senté en mi porche con el ejemplar de Till entre las manos, leyendo sobre mujeres que habían descubierto que la segunda mitad de la vida podía ser completamente distinta a la primera. El teléfono permanecía en silencio.
No había llamadas desesperadas de Jane. No había mensajes cargados de culpa sobre obligaciones familiares. Ese silencio se sentía como libertad. Mañana empezaría a planear el fondo de becas. Plantaría mis propias flores. Recibiría al club de lectura en una sala donde la colcha de mi madre atrapaba la luz de la tarde. Viviría una vida elegida por mí, rodeada de personas que vieran mi presencia como un regalo y no como una carga. Y si Jane y Frank aprendían algún día a amar sin condiciones, sin esperar beneficios económicos a cambio, serían bienvenidos en esa vida. Pero si no lo hacían, yo estaría perfectamente bien sin ellos. La mujer que había dormido en un coche durante 3 meses ya no existía. En su lugar estaba alguien que comprendía que la dignidad, una vez recuperada, valía más que cualquier aprobación familiar. Las puertas estaban cerradas. El testamento, cambiado. Y yo, por fin, estaba completamente en casa.